La competencia política y el comportamiento de los electores han sido estudiados a partir de la clase social ocupada por el individuo, las características cognitivas del electorado y de la influencia de la configuración del sistema de partido, a partir de las influencias de las estructuras institucionales y de la economía de los electores y los resultados electorales. Las principales hipótesis que se sostienen se basan en teorías que analizan estos fenómenos como macroprocesos o microprocesos. Entonces, ¿define o aporta una buena asesoría en la campaña política en sus resultados finales? Es nuestro tema en Es Así con Luis Miguel. Muy buenas noches, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a este su programa Es Así con Luis Miguel de Camps. En esta entrega vamos a conversar sobre algo que muchas veces pasa desapercibido cuando no se está en medio o dentro de un proceso de promoción de un producto o, en algunos casos, se diría que de un candidato a alguna posición política. Y es de las campañas políticas, pero evidentemente todo lo que eso conlleva desde el punto de vista comunicacional. Y digo que muchas veces pasa desapercibido el trabajo que va detrás, aunque obviamente todo lo contrario, no pasa jamás por desapercibido el resultado de ese trabajo. Para conversar sobre esto, hemos solicitado la presencia, y ellos amablemente han accedido, de especialistas en este punto, en esta materia, y queremos darle la bienvenida a los amigos Virgilio Félix, Julio Peña y Melvin Peña. Señores, muchísimas gracias. Este es su programa y nos va a ser de mucha utilidad a todos los amigos televidentes conocer un poco las interioridades de las cuestiones que realmente se toman en consideración al momento de evaluar, al momento de diseñar lo que son justamente estrategias para campañas políticas. Y a modo de introducción, comenzando, pues, estamos actualmente en la República Dominicana en un periodo de inicio prácticamente de un año preelectoral. Y digo prácticamente porque a pesar de que el año preelectoral oficialmente es el 2015, desde el 2011, 12, 13, todos los años siempre evidentemente hay actividad política y hay planes de estrategia para la actividad política. Hay de aquel que establezca su estrategia solamente el año antes de las elecciones. En sentido general, y antes tal vez de entrar a lo que es el momentum, ¿cuáles son, entienden ustedes, las principales características que deben de tomarse en consideración al momento de establecer una estrategia de campaña política? Cualquiera de ustedes. Bueno, gracias Luis Miguel por invitarnos a tu programa. Básicamente, las primeras pasos que debe hacer, decía Barack Obama, aunque en este tiempo ya la figura de Barack Obama por 2 periodos electorales consecutivos ha estado un poco deteriorada. Decía una frase muy importante: si usted va a lanzar su candidatura o va a hacer algo, primero investigue, haga investigación. Y lo primero que debe hacer un político es saber cuál es el posicionamiento que tiene como figura a nivel general y cuál es el posicionamiento que tienen las otras figuras, los cuales van a competir con él dentro del plano electoral. Lo primero es la investigación, ya sean encuestas, o sea, investigaciones de índole cuantitativo como de índole cualitativa. Esto para saber una fotografía del momento, para saber qué está pasando, qué hay en el plano, cuáles son las necesidades de tu público, qué necesitan, hasta dónde puedes llegar, qué tanto vas a necesitar, cuáles son las personas que están compitiendo, quiénes más van a competir, todo eso, quiénes son posibles competidores tuyos. Hacer esto, el candidato, o más bien el producto electoral, que es el candidato, es un producto per se, es igual que una marca, es igual que un producto, es igual que algo que compras en el supermercado, es algo que tiene que llegar a un plano que lo tienen que comprar el electorado, o sea, tiene que ser comprado por el electorado, y no comprado en el término textual a través de prebenda o dinero, sino estamos hablando que tiene que provocar la intención de que esa persona, el día de votación, vaya directamente
a la mesa y vote por ese candidato porque se sienta comprometido con él. Entonces, yo le diría a cualquier candidato, lo primero que tiene que saber es su posicionamiento, para saber de dónde está y hacia dónde va y cuáles son algunos de los competidores. Ahora, eso obviamente creo que es una muy sana recomendación, pero una persona que tal vez esté evaluando, tal vez no haya tomado una decisión concreta porque nunca ha participado en la actividad política, por ejemplo, y está evaluando esa situación, le dicen, bueno, primero tú tienes que hacer un trabajo de investigación de campo. Dice, bueno, pero eso cuesta muchísimo dinero. O tal vez no es así. No sé las experiencias que ustedes tienen. Evidentemente, en el área de consultoría política, en el área de asesoramiento y consultoría y asesoramiento comunicacional van de la mano, ¿no? Sí, mira, Luis Miguel, primero darte las gracias por darnos la oportunidad de llegar a los amigos televidentes a través de este espacio. Cada campaña y cada tipo de campaña tiene un tipo de estrategia. O sea, no es lo mismo aspirar a presidente de la República que aspirar a diputado o alcalde o a regidor. Me explico. El costo para una investigación de mercado, una investigación política, para una candidatura presidencial es a nivel nacional. O sea, si una persona va a aspirar a diputado, es en una sola circunscripción que va a hacer la investigación y le va a salir más económica o que en el país entero, o donde estén los votantes, porque pueden ser que los electores de una circunscripción que voten en un sitio vivan en otro. O sea, tienes que hacer una medición no necesariamente de esa misma circunscripción. Por cierto, un paréntesis ahí, se da mucho el caso de Pedernales. En Pedernales hay una población bastante reducida en comparación con otras provincias, pero una parte importante de los votantes de Pedernales viven en otras provincias. Sí, y lo mandan en guagua. Exactamente. Sí. Una vez la Junta tuvo que parar el traslado, el movimiento de los votantes, porque estaban percatándose de esa situación. Entonces, no es lo mismo, como te dije, en una circunscripción que, por ejemplo, circunscripción 1 del Distrito Nacional, hay 6 diputados, y hay otra que puede ser que nada más haya uno solo. O sea, también no es lo mismo un candidato que vaya a reelegirse, a repostularse, que uno que sea nuevo, porque ya el candidato que ya ha sido electo tiene un mayor conocimiento de uno que no haya sido, Pero en todos los escenarios, compartimos lo que acaba de decir Virgilio, hay que hacer una investigación. Las encuestas en nuestro país se usan mucho para más bien para mercadeo, pero las encuestas, en fin, son un instrumento de trabajo, de tú saber en qué tú vas a diseñar tu estrategia, y después que tú tienes tu estrategia, tienes que ejecutarla. Entonces, tienes que hacer una investigación obligatoriamente para hacer una campaña correcta y maximizar los recursos, porque al final tú puedes estar ofertándole al elector algo que al elector no le interese, y de la única forma de tú saberlo es mediante una investigación. Y tienes que saber a qué zona tu jurisdicción donde tú vas a participar. Y el tiempo de campaña va a requerir, aquí no hay la ley, se ha solicitado que se apruebe la ley del partido político para regular el tiempo de campaña. En nuestro país vivimos una situación de que las elecciones pasan el 20 de mayo y ya el 21 de mayo ya hay proyecto político. El 20 de la noche. Sí, el mismo 20 de la noche, correcto, sí. Activo. Entonces, tienes que saber el tiempo de campaña que vas a tener, porque una campaña es como una carrera de resistencia, no de velocidad. O sea, si tú arrancas muy intenso, es posible que al final se te gasten agoten los recursos económicos, ya no pueda tener la publicidad que tú requieras. Hasta las ideas. Hasta las ideas se agotan, porque los eslogans de campaña tienen un tiempo de vigencia. Vida. Ahora, una pregunta. Sí, por favor, Melvin. Mira, buenas noches. Sin desmedro de la importancia de la investigación, sin desmedro, reitero, de la importancia de la investigación, la verdad es que hay mucha información disponible, incluso antes de empezar una campaña. O sea, hay mucha información disponible, gratuita, que sale en los medios, que permanece en el tiempo. Por ejemplo, para nadie es un secreto que en Latinoamérica, no solo en República Dominicana,
la preocupación principal de la gente es la seguridad ciudadana. ¿Entiendes? Y eso sale consistentemente en las investigaciones nacionales, en investigaciones regionales, como el Latinobarómetro, y otros. Otra necesidad de respuesta que tiene la gente es el tema de la economía, la desigualdad, la pobreza. Y un tercer aspecto es la corrupción, ¿no? Y eso es consistente en todas las investigaciones políticas de este tiempo. A veces se alternan, como la lista de los millonarios del mundo, que en un momento el mexicano Carlos Slim va encima de Bill Gates, y en otro va debajo, pero esas son las necesidades consistentes. Y el desempleo también puntualiza. El desempleo, sí, cuando hablo de desigualdad, hablo de costo de la vida, hablo de desigualdad y todos esos temas. Porque, por ejemplo, el crecimiento de la economía ya no es un tema. O sea, Latinoamérica nunca había sido tan rica como ahora. O sea, tenemos 10 años consecutivos creciendo en toda Latinoamérica. Algunos dirían, el problema no es el crecimiento, el problema es encontrarlo, porque dicen que está, pero ¿dónde se ve? Sí, ¿quién se ha llevado mi PIB? Totalmente. Tú sabes, el problema es la desigualdad, que tiene todas las implicaciones económicas. Entonces, otro elemento que está ahí, disponible para todo el mundo, es que hay distinto a lo que cualquiera pudiera pensar, lo que estamos, digamos, ya narcotizado por la política, nosotros asumimos que a la gente la política le interesa y que está pendiente de la política. Somos 3 gatos realmente que estamos pendientes de la política, del día a día, de la estrategia, del mensaje, etc. La verdad es que la gente tiene su atención muy dispersa y los que están en política tienen ya usualmente, los que están de forma activa en política, la población que está de forma activa en política, ya tiene su militancia o su preferencia comprometida. O sea que solo nos queda más o menos un 20% de lo que antes se llamaba masa silente, que se mueve de un partido a otro, más que de un partido a otro, de un candidato a otro. O sea que hay mucha información disponible que las investigaciones de mercado, vuelvo a decir, sin desmedro de su importancia, lo que hacen es ratificarla y te permiten afinar el mensaje, afinar la audiencia, el segmento a quien le vas a hablar. Pero ya hay mucha investigación disponible. Por último, una historia a Steve Jobs, ese gran genio y visionario, cuando todo el mundo dudaba del iPad, del éxito de esa categoría de producto, de la tableta, ¿no? Y le preguntaron qué investigación de producto él tiene que avalara el éxito. Se dice, ninguna. El consumidor no sabe lo que quiere, lo sabrá cuando lo tenga ahí. O sea que la investigación, importante para afinar tu mensaje, para delimitar bien tu audiencia, pero antes de arrancar ya hay mucha información disponible. Hay una de las cuestiones, y tal vez va en contra de muchas opiniones de consultores y políticos, pero hay quienes entienden que la utilización de mecanismos de investigación de mercado o de investigación social a los fines políticos electorales me refiero. Sí, correcto. Es como poner la carreta delante de los bueyes, en el sentido de que, mira, un ciudadano X, yo no quiero que me estén diciendo lo que yo quiero escuchar. Yo quiero conocer la realidad de quiénes son los candidatos, cuáles son sus verdaderas ideas. No que sus ideas se construyan en base a lo que el estudio de mercado señala. Y digo, esto puede parecer obviamente contradictorio con las opiniones de los consultores, cuando dice, bueno, es que el trabajo del consultor es justamente tratar de ayudar a que tú logres tu objetivo de ganar la elección. Y si para ganar la elección hay que determinar algunas, obviamente desde el punto de vista ético, no todas, pero algunas de las cuestiones que se deben plantear, hay que hacer esa investigación y esa investigación deberá determinar una serie de puntos del mensaje. Sí. Entonces,
Por eso digo, la gallina del huevo o la carreta de los Permíteme reyes. hacerte, Sí, cómo no. hacerle a los televidentes un símil. Cuando tú vas al médico con un problema, ¿qué es lo primero que te manda a hacer el médico? Los análisis. O sea, si los análisis ven que tú tienes el colesterol alto, el médico te va a indicar la pastilla o el medicamento para el colesterol. Si tiene el azúcar, te va a indicar para el azúcar. Entonces, así mismo pasa en la estrategia de campaña. O sea, para tú hacer una buena estrategia, tienes que tener una buena investigación. Entonces, aquí tenemos la particularidad de nuestro país, que este es un país altamente politizado. O sea, me refiero que la abstención es de un 30%, que es bastante reducida con relación a otros países. En el año 2000 tuvimos hasta un 22%. Y hay una situación particular que desde hace 20 años y para el 2016 van a suceder 22, que es la primera vez y única vez que van a concurrir todas las elecciones juntas, o sea, presidenciales, de senadores, de diputados, de alcaldes, de regidores, hasta de los alcaldes de distritos municipales, todas juntas el mismo día, porque la Constitución puso un transitorio que para el 2016 van a ser todas juntas, para el 2020, posterior, van a ser con una diferencia de 3 meses antes. La Constitución establece que para las elecciones congresuales y municipales va a ser el tercer domingo de febrero y para la presidencial el tercer domingo de mayo. Entonces, todas esas... Yo pensaba que las presidenciales y las congresuales iban juntas en el 2020. La única diferencia eran las municipales. Pero bueno, eso revisa. Sí, está bien. Pero el tema es que en estas elecciones van a concurrir más de 30,000 candidatos aspirando a más de 4,000 puestos. A razón de 7, 8 candidatos que lleven partidos, dan más de 30,000. Tenemos casi 30 partidos políticos y hay como 4 o 5 que han solicitado el reconocimiento ante la Junta, pero reduciendo el término de las alianzas, habrían como 7 o 8 candidatos por cada puesto. Entonces, esto es un punto que de la particularidad que tienen estas elecciones, donde también se va a dar que la mayoría de la publicidad la va a acaparar la candidatura presidencial. O sea, a la hora de tú medir, por ejemplo, los costos de publicidad para una candidatura local o municipal, tanto de alcalde o diputado, puede ser que tienen que medir esto. O sea, la mayoría de las vallas, por ejemplo, y los anuncios de publicidad, la va a acaparar la presidencial, porque las candidaturas presidenciales son las que tienen mayor capacidad de recaudar fondos. Claro. Es importante, qué bueno el tema que trataste tú, Luis Miguel, el tema que trató Melvin y el que trata ahora Julio. La importancia de la microcampaña en estas elecciones que se avecinan en la República Dominicana. Son las microcampañas las que van a decidir las elecciones. ¿Cómo así microcampaña? ¿Qué significa eso? Entonces son las regionalizadas. Estos regidores o ediles, ¿no? Sí. Estos diputados, todos estos pequeños candidatos alante de la gran candidatura que es la presidencia de la nación, son los que van a tomar es una campaña muy interesante porque va a ser muy regionalizada. O sea, hay personas que a lo mejor no tienen ningún tipo de incidencia en donde estamos, en la capital, en Santiago, las grandes urbes de la República Dominicana, no tienen ninguna incidencia. Pero son personas que son líderes a nivel de comunidades y son muy exitosos en sus campañas regionales. Perdón, Melvin, vamos a tener que hacer una breve pausa, pero yo quisiera que tratemos el tema de la microcampaña en extenso en el próximo bloque. Y excúsame la interrupción. No se vayan, en breve retornamos. ¿Qué es lo más importante de esto? De crear la figura y la problemática, de saber la problemática y crear las figuras políticas. Es que ya los candidatos no estamos en estos tiempos para decir lo que nosotros pensamos que queramos, sino estamos para crearle soluciones a la población.
Muchísimas gracias, amigos televidentes, por seguir con nosotros en este programa. Es así con Luis Miguel de Camps. Estamos hablando sobre estrategias de campañas políticas. Virgilio, perdón, escúchame que tuve que interrumpirte en el primer bloque, pero antes del corte nos comentabas sobre el hecho de que entiendes que estas próximas campañas electorales a llevarse a cabo en 2016, bueno, para las elecciones del 2016 en nuestro país, van a ser definidas por las microcampañas. Es decir, estaban en proceso de desarrollar la idea de qué es una microcampaña. Las microcampañas son aquellos líderes, vuelvo y te digo, los diputados, esos ediles, regidores, que son los que van a movilizar la gente y son los que tienen el contacto directo con el electorado. Esas pequeñas campañas que van a haber a niveles municipales son los que van a llevar el grande de todo. ¿Y por qué? Hay personas que son desconocidas, como yo te decía, en estas urbes, Santiago, Santo Domingo Este, son desconocidos, pero en esos municipios son personas que tienen mucha incidencia sobre el electorado y son personas que resuelven problemas de la comunidad directamente, son personas que ayudan a esa gente y tienen una gran cantidad, un buen liderazgo y una gran cantidad de votos. Esa gran cantidad de votos se va a poder concentrar directamente sobre su persona, sobre por ejemplo, en el caso de un diputado, sobre el senador a esa demarcación y sobre el presidente, sobre eso. O sea, va a ser porque no está creado para ese sistema, pero es muy difícil que una persona vaya a votar, por ejemplo, por Julio, que es de un partido, de momento por yo que soy de otro, y el otro que es del... O sea, la clásica división del voto. La clásica división del voto. Yo creo que esto va a estar definido mucho por liderazgo. Algo importante también, eso convierte las campañas en pequeños bancos regionalizados, que no necesariamente significa de votación. No necesariamente también son más baratas. Hay mucha gente pensando que como va a haber una campaña global, nacional, le va a salir más barato. Por eso la importancia de una ley de partidos. Importantísimo que eso esté dentro del plano, porque no es lo mismo la ventaja que pueda tener un diputado que se esté reeligiendo, que esté repostulando al cargo, que ya tenga un tiempo. No un alcalde que maneja recursos públicos del municipio. Y que se esté repostulando que una persona que quiera aprovechar. Los costos a nivel de región, a nivel, por ejemplo, de las urbes, son costos altos. Una diputación cuesta muchísimo dinero. Pero a propósito de eso que ustedes mencionan de la ley, evidentemente, y aprovechando que ustedes son especialistas en la materia, es indiscutible que hay una necesidad de que algunas cuestiones sean reguladas. Yo estoy de acuerdo con eso personalmente, claro que sí, pero se le ha dado un crédito a las diferentes propuestas de ley de partidos políticos, de que con la aprobación de una ley de esa naturaleza ya no va a haber corrupción, ya no va a haber una utilización de los usos de los fondos públicos. Señores, a propósito del ejemplo que ponías de un alcalde que quiera repostularse, tiene a disposición suya, de una manera u otra, directa o indirectamente, la utilización de los fondos de la municipalidad para avanzar su proyecto de repostulación y reelección. Eso actualmente está prohibido sin ninguna ley de partidos políticos. Eso es, las leyes están ahí y se sacó un acceso. Es decir, es un tema más también cultural, digo yo. Sí. Y fíjate como Virgilio, tú mismo dices, una candidatura. Sí, por favor. Lo que pasa es que la ley le daría a la Junta Central Electoral poder de fiscalización, supervisión, control, correcto, regulación, que no la tiene ahora. Correcto. Entonces, el tema es, mira, hay 5 o 6 proyectos de ley, que lo hemos estudiado, lo hemos analizado todos. Y entonces, habían 5 o 6 puntos de conflicto, mayormente lo de la primaria simultánea, 2 o 3 cosas, del hecho de la transparencia, de los fondos, de que sea primaria o puede ser convención. Sí, correcto. Entonces, después que estaban todos los puntos consensuados, el PLD, que era el único partido que no había depositado un proyecto de ley, lo deposita y cambia el proyecto de ley, porque primero había dicho que había tomado el de la Junta y le había hecho unas modificaciones. Entonces, después de eso, que el PLD, que tiene la mayoría congresual, se ha venido a discutir todo de nuevo, porque hay cosas que no requieren ninguna discusión, que es el tema de cómo se constituye un partido político, cómo se disuelve. Igual como en el sector privado está el tema de la ley de sociedades como una compañía, o sea, son requisitos, los documentos que tienen, que no tienen ninguna objeción por ningún partido político, pero los temas neurálgicos que tienen que ver con el control de los fondos, la transparencia, el tiempo de campaña,
Todo eso han sido temas bastante conflictivos en eso. Pero yo decía desde el punto de vista de costos, porque Virgilio estaba diciendo, una diputación, cualquier posición, pero él mencionaba, una diputación cuesta mucho. En la circunscripción 1, por ejemplo, del Distrito Nacional. en cualquier lugar, Luis ¿no? Miguel ha tenido la experiencia. Correcto. Yo fui candidato a esa diputado. posición en el 2010. Pero fíjense cómo, de una manera u otra, se materializa el hecho de la potencialidad de una candidatura en base a recursos. Y evidentemente los recursos económicos siempre son importantes y son necesarios, pero hay iniciativas, por ejemplo, que no son incluidas en los diferentes proyectos de ley de partidos, que tal vez no sea el lugar, tal vez sea una propuesta de ley de modificación de ley electoral. Sí, escúchame, es que Son dos cosas sí, diferentes. déjame decirte, hay dos proyectos de ley, la Constitución Sí. lo manda, una de la ley de partido para regular lo que es el tema de partido y otro la ley de garantías electorales, Correcto. que lo que se ha hecho mucho hincapié en la ley de partido, pero lo más importante es la ley de garantías electorales porque cada elecciones denuncia, tanto nacionales como de organismos internacionales, el uso de los fondos del Estado, los recursos del Entre Estado, otras cosas. que queremos, siempre se les ligamos al gobierno central, al Poder Ejecutivo, pero los fondos, por ejemplo, de los alcaldes también son fondos del Estado. Entonces, como estamos el que hablando. tiene ventaja sobre ti, en adición a lo que ustedes dicen, el que tiene ventaja sobre ti en poner más anuncios comerciales en la televisión, en el caso, o más vallas publicitarias, utilizando los fondos públicos, porque tiene más fondos para comprarla más que tú. Entonces le da una maquinaria de movilización y maquinaria de para movilización el voto. De movilización para el voto. Entonces tiene una ventaja súper electoral con respecto a ti, que a lo mejor no puedas tener todos los recursos para poder movilizar todo ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer con eso? Bueno, con una ley de partidos y una ley de garantías electorales, pues garantiza la partición correcta de esos medios. No, espérate, aquí es que están participando 20 candidatos, entre 20 candidatos, entonces hay cuántas vallas hay en el Distrito Nacional y vamos a repartirlas por el orden, no, hay 300, entonces a usted le tocan 5, 5, 5, 5, eso es lo que usted, busque ubicación y busque las mejores. Yo me olvidaría de la ley de partidos, porque dicen que se caen limones y dan limonadas. Yo no creo que vamos a tener una ley de partidos de aquí a las próximas elecciones, con lo cual yo no contaría para No cuenta eso con si eso. pienso en una campaña. Aunque sé lo de la importancia que tú planteas, que tú ratifiques en el tema de la equidad y las oportunidades para todos. Porque la ley de partido es como lo que está ocurriendo ahora, es como poner la iglesia en manos de Lutero, ¿sabes? O poner a un ladrón a cuidar un tesoro. O sea, los partidos, tú tienes la ley de partidos que tienen que hacer los propios partidos y para regularse a ellos mismos. Oye, esperemos ahí al Leviatán o un monstruo, un ratón, puede salir cualquier cosa, pero nada en que ellos se van a autorregular. Por lo tanto, yo no contaría con eso. A propósito, en España, donde se ha destapado unos niveles de corrupción increíbles por todo ese entramado de corrupción en la política, de aprovechamiento de los recursos del Estado, pero también de las ligazones entre la empresa privada y la dinámica política, el periódico El País ha sido consistente proponiendo, diciendo, mira, olvidémonos de que los partidos van a crear una ley de partidos a la medida de lo que la sociedad necesita. Nosotros proponemos que las Cortes, dice El País, yo creo que aquí diríamos las altas Cortes, que las Cortes seleccionen un grupo de notables, ¿no?, que hagan una ley de partidos, obviamente con el compromiso previo de los partidos dominantes de que aceptarán los resultados. Y, más importante aún, lo que tú decías, o sugerías, quizá no lo dijiste textualmente, pero sugerías, el tema del cumplimiento. O sea, no es solo ley. Por ejemplo, aquí tenemos una ley de transparencia y de acceso a la información pública que es una delicia, ¿no? Nuestro problema es de cumplimiento. Y si me permiten, voy a aprovechar que estoy hablando para regresar al tema de la microcampaña, la regionalización y lo que tú decías de que por primera vez en 22 años volvemos otra vez al arrastre de lado y lado. Yo creo que eso es muy interesante lo que ustedes han planteado. ¿Por qué? Porque esto significa que habrá mucho ruido en el sentido literal del término, mucho ruido.
Y contaminación. Sí. pero también en la metáfora de ruido de comunicacional, o sea que va a ser mucho más difícil Hacer llegar un mensaje. Sí. que tu mensaje atraviese, digamos, toda esa varaunda y conecte con el electorado, ¿no? Y más publicidad es mucho más ruido. Claro. Entonces lo que yo pensaría es cómo afinar un mensaje que sea una propuesta de valor, una historia, una narrativa política, que sea tan interesante para las audiencias y para los medios, que ella misma tenga sus propias paticas, ¿no? Y camine un poco. Es interesante. Y aquí vuelvo a citar algo que decía Luis Miguel muy bien. Y él decía, pero estamos poniendo la carreta delante de los bueyes. O sea, estamos investigando para saber qué quiere el electorado. Y realmente no estamos enseñando a la persona. Los candidatos son productos. Te puedo hablar del producto político más recientemente. Y bueno, y todo el mundo lo sabe. Y es el presidente Peña Nieto. Y es un producto político creado. Es una persona que se fue moldeando y la fueron moldeando hasta llevarla a presidente de México. Y eso no es malo. Barack Obama es un producto político. Es un producto creado por asesores, bueno, que tanto Julio y yo conocemos algunos de sus asesores. Y fue una forma de darle al pueblo lo que el pueblo necesita. Porque tú tienes demandas y tú quieres soluciones. Y la única forma, y en mercadeo, en la cual soy más experto en lo que tiene que ver en el área de mercadeo político, tú tienes que darle a la gente lo que la gente quiere y es una solución. Y si la gente demanda problemática con respecto, hablamos ahorita de problemática nacional, algunos problemas, corrupción, educación, salud, son problemáticas a nivel nacional que la puedes resolver a nivel del presidente y siempre van a seguir repitiéndose. Pero tomando ese punto y el punto de las microcampañas, hay problemas regionales que tú y yo ni nos imaginamos. Y puede ser un problema de un séptico o algo que esté molestando una comunidad y esa comunidad tiene 200 votantes. Tú resuelves esa problemática regional y suponiendo que tú tengas un buen índice de liderazgo y una buena figura, siendo tú un producto electoral, tú captes el 25%, captaste 50 intenciones de voto. Son buenísimas para una campaña regionalizada. Entonces, ¿qué es lo más importante de esto? De crear las figuras y la problemática, de saber la problemática y crear las figuras políticas. Es que ya los candidatos no estamos en estos tiempos para decir lo que nosotros pensamos que queramos, sino estamos para crearle soluciones a la población. Sí, mira, otro tema que quería hablar sobre la microcampaña, que son bastante particulares, es que mira, hoy en día tenemos de herramienta para la política lo que son las redes sociales, la web 2.0. Sí. Entonces, las redes sociales no te hacen ganar, pero para ganar tú tienes que estar en las redes sociales. Así es. Entonces, no es lo mismo aspirar a diputado en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional para el uso de las redes sociales que tú aspirar en Pedernales o Jimaní, donde la brecha digital es bastante pronunciada. Entonces, tienes que tomar en cuenta todos esos parámetros, esos valores. Entonces, de las formas que tú puedes tener es saber, cuando tú haces una investigación, saber quiénes usan Internet, quiénes no. Porque hoy en día, por ejemplo, te pongo el Distrito Nacional, el servicio doméstico tiene un celular ya que tiene Internet, o sea, tiene acceso a la información. O sea, que igual que hasta el conserje y en los trabajos, a veces me he topado yo que he trabajado en bancos, entidades privadas, que el servicio está el conserje con un teléfono más moderno que el mío, que se lo manda un familiar de Estados Unidos. Y hoy en día tienen acceso a las redes sociales y los políticos están usando mucho el tema de las redes sociales porque es un tema que es gratuito, o sea, no tiene costo. Abarata costo. El tema es saberlo usar también, porque tú tienes que saber cómo tú lo usas, qué mensaje tú transmites y todo, y eso es un tema de importancia que hay que tomar en la y según lo que ustedes han dicho, bueno, me parece entonces que se torna en un juego de equilibrar lo que puede ser utilizado en base a las investigaciones de mercado con
el material que se tiene y la decisión de los consultores de, bueno, a este tipo de material yo no lo consulto, yo no le brindo mi servicio de consultoría, o a este tipo de material sí, pero todo ese tipo de cosas vamos a tratarla en nuestro próximo bloque cuando retornemos. No se vayan. El PRD ha cogido un curso indetenible, para mí, en lo que a mí se respecta, en cuanto al electorado, y creo que va a terminar valorado en unas elecciones posiblemente por debajo de un 3%. Muchísimas gracias, amigos, por seguir con nosotros en sintonía. Estamos hablando sobre estrategias de campañas políticas. Para tratar ese tema conversamos con Virgilio Félix, quien es consultor político, Julio Peña, quien es asesor político, y Melvin Peña, quien es consultor en el área de la comunicación, también comunicación política. Señores, antes del corte comenzábamos o yo como estaba mencionando, en base a lo que ustedes estaban diciendo, de que ciertamente, Virgilio mencionaba, bueno, y tú también, Julio, hay que determinar las necesidades, afinar esa determinación con las herramientas de investigación social para fines electorales y saber entonces si esos son los males, si esas son las preocupaciones de una sociedad, pues hay que determinar cuáles son las medicinas, los remedios, las soluciones a ser brindadas, ofrecidas y brindadas. Y les decía antes del corte que parecía entonces que al consultor y al asesor se le plantea o se le podría plantear una situación de determinación ética en donde, bueno, si me ha consultado o me ha procurado una persona que realmente no necesariamente tiene mucho que ofrecer per se, pero se nutre de la investigación y lanza por esa boca, como decimos normalmente, todo lo que la investigación le dice que tiene que lanzar por esa boca, aunque ni siquiera lo crea, aunque vaya en contra de sus creencias. Entonces al consultor se le plantea, pregunto yo, se le plantearía la situación de, bueno, es un trabajo profesional que se desempeña perfecto, pero ¿hasta dónde? No sé si le ha pasado, y si no le ha pasado, no sé lo que harían, ¿no? Tiene ética, ¿no? Sí. Bueno, porque estamos regidos bajo un régimen de ética. Claro. No vamos a decirle que cosas que estén fuera de la ética profesional. Pero volviendo al tema del producto, tiene que tener también, no solamente el auto, compra un auto de carrera, no solamente el auto va a conducir solo. Puede tener toda esa investigación, ese auto precioso, pero si la persona no sabe manejarlo, bueno, pues no, tiene que tener la decisión, tiene que tener el liderazgo, tiene que tener el compromiso, tiene que tenerlo para poder manejar ese auto. Claro. Pero lo que sí estamos es preparando el auto para que el que tenga la capacidad para hacerlo, bueno, pues pueda conducirlo y tenga la potencia al momento que lo necesite. Porque eso es lo que quiere la gente. Porque no es estratégico ya. No, yo tengo liderazgo, tengo gente, yo sé lo que la gente quiere, yo sé hablar con eso. Esos son mecanismos ya de fracaso, son mecanismos pasados. En una época de la información no podemos utilizar métodos de hace años atrás, porque la información ahora mismo, bueno, todos nosotros que estamos en los medios de comunicación, la información corre. Ya pasa un accidente y hay una persona con un pequeño aparato, con un celular, y lo transmite por donde quiera y todo el mundo lo sabe. Pasaron segundos de que eso pasó. Y la información camina muy rápido. Sí. Entonces no podemos estar usando herramientas de hace el año. Claro, las bases de todo están ahí. La gente, no estamos sustituyendo nada, estamos utilizando herramientas nuevas. Claro. Sí. Mira, no solamente para el mensaje, la investigación. Yo te voy a poner un ejemplo. Una localidad, tú vas a hacer una campaña y el 70% de la población en esa localidad tiene menos de 35 años. Esa población de 70%
le gusta el reggaetonero X, por decirte. Entonces, tú ves que no le gusta la sinfónica X o Y, ¿entiendes? Entonces, si tú vas a hacer un acto, un concierto de campaña, si contrata la sinfónica Y, es posible que no te vaya nadie, ¿te entiendes? Entonces, si tú quieres que vayan para a lo mejor aprovechar el evento para hacer tu propuesta de campaña, claro, tú contratas al reggaetonero X, ¿te entiendes? Entonces, claro, para eso te sirve la investigación, no solamente para muchas cosas, ¿no? Pero no solamente para el mensaje, o sea, para tú definir una estrategia de campaña que tiene una estrategia de comunicación, una estrategia de logística y de todo, tú necesitas la información de investigación. Y una pregunta en aras ya de la situación que se encuentran actualmente los partidos políticos de nuestro sistema. Los principales partidos políticos se encuentran, algunos en procesos de división y recomposición, otros en procesos de disputas internas, como es el caso del PLD, normales dentro del esquema democrático de participación y de aspiración. Otros, como el caso del Partido Reformista, que ha estado trazando la pauta de ir aliados consistentemente en los últimos procesos electorales, y los partidos emergentes, que algunos deciden ir solos, otros deciden aliarse, otros deciden tratar de conformar una alianza entre partidos emergentes. En esencia, esa situación, pero sobre todo los partidos que más acaparan la atención de los medios de comunicación. Les pregunto a ustedes, como consultores en el área, bueno, ¿qué cosas, a grosso modo, obviamente, eso no es algo que se puede decir tan rápido y tan ligeramente, pero a grosso modo, ¿qué cosas entienden ustedes que debería ocurrir para que cada uno de esos partidos lograra avanzar en sus propósitos de lograr el poder? ¿Y qué cosas ven ustedes que no está sucediendo en esa dirección? Bueno, esa es una pregunta muy difícil de responder, claro, porque el panorama electoral luce muy confuso, no se han delimitado las candidaturas, y aunque luciera claro, hay una tradición política, la investigación histórica, o sea, acumulada en el tiempo, lo que demuestra es que hay más yerros que aciertos en los pronósticos. O sea, yo creo que los expertos en investigación y en política se sobreestiman mucho. Entonces, aún con el panorama electoral claro, más o menos claro, lo que hemos tenido últimamente son muchas sorpresas. Mira el caso de Panamá, las encuestas no acertaron ninguna. El caso de Costa Rica, un profesor desconocido le gana a los dos partidos, tanto que Luis Guillermo Solís, cuando era candidato, él iba casa por casa. Dice, mire, yo soy Luis Guillermo Solís, quiero ser presidente. ¿Y por qué yo voy a votar por usted si yo no lo conozco? Precisamente por eso, porque a los otros lo conoce y ya saben lo que han hecho. El caso de Irlanda, tuvieron más acierto las bancas de apuestas que las encuestas. O sea, y en el caso nuestro, y podría seguir citando infinitamente probablemente, en el caso nuestro el panorama luce muy confuso todavía. ¿Qué sabemos? Que el PRD tiene una capacidad de autodestrucción increíble, y que incluso lo que pudiera verse como una opción presidencial, ¿cómo se llama este muchacho? Abinader, ya no tiene la frescura que pudo haber tenido, porque está como en el regateo del día a día con Hipólito. Sí. El Partido Reformista, si bien es cierto que en los últimos años ha hecho una apuesta por las alianzas, el sentir, porque lo dicen investigaciones internas de ese partido, el sentir de los pocos o muchos miembros que les quedan es de ir solos esta vez. Por eso tú ves la gente que está colocando sus fichas, Ito, Antún, otros por ahí más discretamente y que son una opción, como Eddie Martínez Mansueta, etcétera. Y en el PLD, pues todo dependerá si el presidente Danilo decide
optar por la reelección o no, que yo creo que no va, yo creo en lo que él dice, que no va a optar por la reelección, no solo porque es harto difícil cambiar toda la estructura legal que se lo permitiría y el entramado político, sino porque él está haciendo historia precisamente porque está cumpliendo sus promesas, está cumpliendo con su palabra. Luego reelegirse sería una negación de toda la narrativa política que él ha mantenido, no ahora, sino desde la... Ahora, yo te diría, Melvin, es muy interesante todo lo que está viendo en el planograma electoral con respecto a los partidos. Yo te diría, ¿y por qué no reelegirse si se tiene un 85%? ¿Por qué? Te diría eso, y lo trataría en un tema, porque es el presidente más valorado de América Latina. Del mundo. No, pero de América Latina. Del mundo. La valoración del mundo es muy compleja, porque tuviéramos que medir, vamos a sumar, la política en Latinoamérica se parece. Y Jack Veneno tiene también el cinturón del campeón de la bolita del mundo. Así que las cosas también sí, pero como en Latinoamérica la política es parecida, muy parecida, en todos los espectros, entonces yo diría, es el presidente mejor valorado. Bueno, pero ¿por qué no reelegirse? Si tiene los números, tiene la valoración, la gente lo quiere. Y ahí vuelvo con el mismo cosa, con el mismo tema, la gente quiere al presidente. Pero bien, creo que en el caso del PLD, y como contestando un poco tu pregunta, el caso del PLD es un caso de que no tiene con qué pelear. No tiene con quién discutir, estás discutiendo. Si tú no discutas con tu esposa, ni con tus hijos, de momento el vecino te empieza a molestar porque te está tirando. Si el vecino te tira basura, te empiezas a discutir con el vecino. Uy, el vecino ya me tiene. Y discutes en la calle y algo pasa. Pero si imagínense que quitamos esa pequeña abertura por donde sale la presión y la presión se queda concentrada en casa. Y es lo que le está pasando al PLD. No tiene con quién debatir y empezaron a debatir ellos mismos porque tienen el control absoluto del poder y saben que hay que, y se oye de forma hasta grotesca, pero tienen que compartir ese poder que tienen y tienen que adversarse ellos mismos ahora mismo. Entonces, esa misma problema de quedarse sin competencia causa competencia interna, y eso que se veía tan placentero y tranquilo y tan medido y también estructurado, controlado, está causando implosión. En el caso y disculpa Julio, en el caso de lo que tiene que ver con ahora el PRD y ahora el PRM, que el PRD ha cogido un curso indetenible para mí, en lo que a mí se respecta en cuanto al electorado, y creo que va a terminar valorado en unas elecciones posiblemente por debajo de un 3%. Ahora mismo le marca un 3 bajando, yo diría que llegaría a un 2%. Hay que ver la capacidad que tiene el PRD de regionalizar para poder aumentar su nivel de votación a nivel nacional, pensando en regiones donde ellos puedan ser bastante poderosos y los candidatos que ellos tengan. Y en el caso del PRM, que para mí ha sido una sorpresa, un partido que ha nacido con mangas largas y tiene camisa con mangas largas y corbata, y es un partido que en las primeras mediciones está sacando por encima de un 22 hasta un 30%, llegan a marcar un 28, casi 30%. Es muy interesante ver eso de un partido nuevo y ver cómo la democracia está cambiando en el mundo. Antes creíamos que los partidos tradicionales eran los que sacaban votos, no es así. Ya la gente sabe. Como dice un argot popular, los perros no se amarran con longaniza porque se la comen. Pero el PRM es un partido tradicional. Mira, ¿es el PRD con otra sigla o no? Mira, tú hiciste la pregunta desde el punto de vista partidario. Te voy a responder de dos formas, tanto del punto de vista partidario como del punto de vista... Julio, te voy a tener que pedir disculpas, y sobre todo a ti, que a quien más he conocido durante mucho tiempo, pero el tiempo en televisión lamentablemente es tirano. Pero al mismo tiempo te pido, al mismo tiempo de la disculpa, tu compromiso y el de todos ustedes de hacer otro programa en poco tiempo para poder seguir todos estos temas, porque el tiempo se nos está agotando y tenemos que pedirnos a que no se vayan para este corte que en breve retornaremos.
Amigos televidentes, muchísimas gracias por seguir con nosotros. Julio, te tuve que cortar un poco abruptamente, pero por favor, si puedes decir... Quería puntualizar el tema de la reelección, que ha estado hincapié con relación a la popularidad que tiene el presidente Danilo Medina, y para mí el tema de la reelección es casi imposible. ¿Por qué? Porque para reformar la Constitución se necesitan las 2/3 partes de los asambleístas. Entonces, el presidente Danilo Medina no tiene esa matrícula para reformar la Constitución. Entonces, para el escenario actual, para mí la reelección es algo descartable y deben de posicionarse o enfocarse entre los demás candidatos que están corriendo en el... Y adicionalmente a eso, una cosa son visiones favorables y otras cosas son intención de voto. Correcto. Pero eso ustedes lo Vox saben Populi, mejor. Vox Days. Exacto, son cosas que ustedes conocen mejor que nosotros. Señores, hemos podido conversar y compartir con los distinguidos amigos y conocer un poquito de las interioridades de lo que sucede al momento de trazar una estrategia de campaña política. Quiero agradecer a todos ustedes por su sintonía, pero también principalmente agradecer a Virgilio Félix, Julio Peña, Melvin Peña por habernos acompañado. Creo que tenemos el compromiso de volvernos a ver en otra entrega, ya cuando algunas de las cosas que decía Melvin estén tal vez definidas, más definidas, sí. que podemos entonces ver ya más claramente, no necesariamente hacer pronósticos, pero sí determinar algunas de esas cosas. Y también espero que sus obligaciones y sus responsabilidades, que seguramente les va a ayudar en la participación en este programa para que le llamen a sus contrataciones, no les impida su participación. Señores, muchísimas gracias por su sintonía. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.